les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a DTV, Periodismo en el Congreso. Es viernes, pero pasó de todo porque ayer fue la segunda sesión mixta en el Congreso. Duró un poquitito más de 6 horas, pero bueno, habitualmente las sesiones son muchísimo más largas, pero esta, sin embargo, tuvo un montón de condimentos. Pero antes voy a presentar a los que más saben, a los que tienen toda la información, los detalles de lo que pasa y lo que no alcanzas a ver de lo que pasa en el Congreso. Mis compañeros, empiezo por la punta, le aviso al director por las dudas, así nos vamos acostumbrando. Mariano Espesavia, ¿cómo andas, Mariano? Bien, Melina, ¿vos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, con mucha data, mucha información Sí, para compartir mucho para juntos. contar. Muy bien, Jazmín Bulorini me acompaña también. Hola, Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Y aquí al ladito mío también está Vero Benaim. Hola, Meli, buenas tardes. ¿Todo Buenas bien? tardes para vos. ¿Todo Bueno, bien? y ya lo deben conocer a Pato Méndez, que también tiene mucha, pero mucha información para compartir. Hola Melina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y efectivamente ayer una sesión tranquila con coincidencias, vamos a hablar de eso, y también de alguna aspereza por un DNU del oficialismo, así que por aquí andaremos, señor. Pero ¿tranquila o no tranquila? Acá la calificaron como tranquila, ¿y el resto? Yo diría No. que los temas eran tranquilos, Sí. pero que la sesión y el debate fue caliente. Sí, cuando se vota, pero lo que pasa cuando vos votás con tanto consenso, con números, no es una cuestión que se dé normalmente, ¿no? Me parece que esto de la sesión virtual hace que traten de buscar proyectos donde se pongan de acuerdo y que las disidencias sean mínimas. Por eso los más arduos los postergan. Pero estos no son números normales para sesiones presenciales, ¿no? Sí. Desde hace un tiempo Sí. a esta parte, hará alrededor de 2 semanas, empieza a haber un debate bastante caliente con la oposición y si bien los temas están acordados, bueno, adentro del recinto parece haber otra cuestión, ¿no? De fondo y creo que eso es lo que se empieza a visualizar con más fuerza, sobre todo cuando vengan los temas más calientes para tratar adentro del Congreso de la Nación, que son los que se están preparando en Casa Rosada, Meli, y que tienen que ver, Claro. lo hemos hablado, con la reforma judicial y también el impuesto a las grandes riquezas. Dos temas. Bueno, ese tema va a traer, obviamente, ahí yo no sé qué van a hacer los diputados, los que tienen que estar participando desde la virtualidad, ¿no? Bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a levantar de la silla? ¿Cómo van a reproducir lo que pasa dentro del recinto? Vamos, antes de meternos en eso, a empezar con justamente lo que decía ayer Sergio Massa cuando empezaba la sesión, refiriéndose a la participación, la posible participación de Cafiero, que está prevista para junio. Quiero aprovechar para informar a todos los diputados y diputadas, miembros de esta Cámara, que el jefe de gabinete se ha comunicado con la presidencia de esta Cámara, que ha establecido por nota, invitando además a que se formulen las preguntas, su visita a la Cámara de Diputados para el mes de junio y cumplirá la visita al Senado en la próxima semana, en la última semana de mayo. ¿Cómo se vivió esto dentro del Congreso? Bueno, ahí lo que estaba explicando Massa es que el jefe de gabinete se comunicó con el presidente de la Cámara y con Máximo Kirchner para anticiparles que está dispuesto a venir a la Cámara de Diputados durante el mes de junio. Antes va a tener que ir al Senado en esta última semana de mayo, por lo cual el anuncio tranquilizó un poco a la oposición que estaba reclamando la presencia del jefe de gabinete, porque es una cuestión constitucional que el jefe de gabinete tiene que venir a dar un Claro. informe, ¿no? Sí, Sí, está- y desde Casa Rosada estaban aclarando que ellos, digamos, el Senado tiene que ir primero porque esto es así. A ver. Periódicamente viene a dar el informe de gestión. Tiene que ser uno y uno diputados, uno Senado. El último se hizo en diputados de la gestión anterior. Entonces, ahora tiene que ser el primero de esta nueva gestión en el Senado. Ok. Santiago Cafiero ya presentó la nota para hacerlo en el Senado, pero están demorados, todavía no le presentaron las propuestas. Entonces va a depender de la fecha en la que llega a diputados, de cuándo lo termina haciendo en el Senado, que todavía vienen con un poco de delay respecto a las preguntas que le tienen que enviar para que el ministro venga acá a contestarlas, ¿no? Y Claro. como decían los chicos, es obligatorio que el jefe de gabinete venga al Congreso de la Nación. Está estipulado en 2 artículos de la Constitución Nacional y
y lo que, bueno, dice es que un mes tiene que venir a brindar el informe de gestión del gobierno nacional a una cámara y luego al mes siguiente a otra cámara. Ayer también, mientras sesionaba la Cámara de Diputados de manera remota y a distancia, también lo hacía a la par el Senado de la Nación. Y ayer también consultamos los periodistas que estábamos allí en los pasillos siguiendo las dos sesiones si era posible que la semana que viene Santiago Cafiero empiece a venir a la Cámara de Senadores a dar ese informe. Bueno, todavía no está confirmado en el Senado, se desliza que puede ser la semana que viene, pero el Frente de Todos no nos dio, al menos a los que estábamos participando, Jazmín, Mariano, allí precisión para que venga. Pero bueno, se especula de alguna forma que sería la semana que viene y que ya en junio podría venir aquí a la Cámara de Diputados, que como dice Mariano, de alguna forma empieza a tranquilizar a la oposición mayoritaria acá en la Cámara Baja, que es Juntos por el Cambio. Eso te quería preguntar, Pato. ¿Qué dijo Enseguida la oposición? tenemos, mira, lo que pasa me parece que más que discutir cuándo viene, lo que pasa con la oposición es que básicamente les preocupa el poder que puede tener, mucho o poco, el jefe de gabinete para reasignar partidas, que es una cuestión histórica. Antes era el radicalismo que se quejaba de Alberto Fernández a comienzos de siglo. Bueno, fueron 16, 17 años. Ahora el tema es que otra vez pueda reasignar partidas que están asignadas para alguna cuestión específica para otro punto el jefe de gabinete Cafiero. Eso es lo que básicamente le preocupa. Cambiemos más allá de la frecuencia con la que venga y que cumpla, pero además la lapicera de Cafiero es lo que le preocupa, me parece, básicamente a la Y oposición. la cuestión de que no haya un tope, ¿no? También para este uso de esta partida presupuestaria. Sí, y recordemos, Milena, también que el gobierno anterior, el jefe de gabinete, Marcos Peña, la última vez que vino al Congreso fue en mayo de 2019. Nunca. Pasaron muchos Otro meses. país. Otro país por Otro completo, país. pero además... Elecciones presidenciales en el medio. Durante toda la campaña presidencial, Cambiemos no envió al jefe de gabinete al Congreso. Es decir, lo que pasando con Cafiero ahora ya venía pasando de antes, por lo cual es una preocupación, yo te diría, más que de la oposición, de todo el Congreso que venga el jefe de gabinete Sí, y aquí. puntualmente el tema del decreto que eliminó este tope del 5%, con lo cual ellos hablan de una posibilidad indiscriminada de movimiento de fondos que va a estar a cargo del ministro Cafiero. Por eso Del Poder Ejecutivo. pidieron justamente dentro de la sesión, si bien este decreto ya en la bicameral de DNU, que es la comisión que integran diputados y senadores, lo trataron y lo aprobaron, la oposición dentro del recinto pidió tratar ese tema. Claro. Bueno, vamos a repasar o recuperar partes muy atractivas e interesantes de lo que sucedía ayer en el recinto. Así reaccionaba la oposición después del anuncio de Sergio Massa. Gracias, presidente. Es para plantear una moción de apartamiento del reglamento. En este caso es una paradoja porque es para tratar un apartamiento de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo al dictar el DNU 457/20. A este decreto de necesidad y urgencia que sin ninguna duda avasalla las competencias de este Parlamento y en el cual se reimplantan los denominados superpoderes, pone en cuestión una atribución, tal vez la más importante del Congreso de la Nación, que es aprobar la ley de leyes, la ley de presupuesto, que nadie puede dudar que es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Sin embargo, este decreto le traslada, le delega al jefe de gabinete, precisamente, a un funcionario que ni siquiera es electo, la atribución de trastocar el destino de las partidas, el destino de la asignación de los recursos públicos. Esta es la palabra de la oposición, pero les quería consultar a ustedes qué percepción tienen. Es decir, ¿están dadas las condiciones para que eventualmente suceda esto, que es el peligro que está poniendo en el ojo de la tormenta la oposición, el presunto posible peligro, para decirlo correctamente? ¿Ustedes creen que Cafiero podría indiscriminadamente echar mano a... Si los estoy metiendo en un brete... Me parece que es importante resaltar, importante resaltar que estas reasignación de partidas que está
están previstas en este decreto de necesidad de urgencia, tienen que ver específicamente con la pandemia. Y en ese sentido, este dinero iría a lo que tiene que ver con el IFE, por ejemplo, el programa que se está otorgando, también el tema de las pymes, y bueno, es una reasignación que va específicamente a ese punto, y que el jefe de gabinete que tiene esta potestad lo esté utilizando en ese sentido no quiere decir que el Congreso o que no pueda brindar explicaciones de a dónde van esos fondos. Me parece que eso no se está violando tampoco en el DNU que se ha firmado. Sí, me preguntás a mí, digo, ahora se explicaría esto justamente por el tema de la pandemia, porque por otro lado el Ejecutivo tiene demandas muy puntuales que son: necesito tanta plata para comprar más camas para terapia intensiva, o necesito plata para alimentos. La pandemia es un buen justificativo. Vos me preguntás a mí, digo, creo que esto, justificarlo el año que viene, va a ser imposible. Este año habrá que ver cómo lo manejan. Claro, me parece que va por ahí. En un ratito quiero también escucharlos a ustedes, pero les quería mostrar cómo votaban después de este pedido de mención de moción especial de privilegio que hacía el diputado Mena. Quiero recordar que para proceder al apartamiento del reglamento corresponde contar con el voto de las 3/4 partes de esta Cámara. Tiene la palabra el diputado Negri. Sí, para manifestar si va a ser de ese modo que el interbloque de Juntos por el Cambio vota afirmativamente por el pedido de apartamiento del reglamento. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Sí, presidente, para no perder el tiempo, el bloque del Frente de Todos vota negativamente. Quiero recordar que para que se apruebe el apartamiento del reglamento solicitado por el diputado Mena hacen falta 188 votos afirmativos. 118 votos afirmativos, 127 negativos, 0 abstenciones. Resulta negativo. Ya mismo nos metemos con una entrevista interesante para poder recrear y para analizar. No me olvido de sus opiniones, por supuesto, pero vamos a saludar a Marcelo Casarieto, el diputado de Frente de Todos, justamente para preguntarle cómo se vivió este momento, diputado. Muchísimas gracias por este contacto. Melina Fleiderman es mi nombre y todo este equipo de profesionales lo está saludando. Cuénteme, ¿cómo lo vivió en términos personales este momento que mis colegas describen como el más álgido, el más caliente de la sesión de ayer? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, forma parte un poco de la dinámica parlamentaria el hecho que algún legislador de la oposición plantee algún tema para tratar de generar algo de acción en las sesiones. Pero estaba totalmente claro de que para alterar el orden del día y demás necesitaba 3/4 de la Cámara y no estaban ni cerca de llegar a la mitad, así que fue algo más que nada como una puesta en escena que hizo Mena y los legisladores de la oposición. Diputado, una consulta. Ramón, el bloque de Ramón, el diputado de Mendoza, y el bloque de Balibuca votan en contra del apartamiento. En ese momento son como funcionales al oficialismo, pero Ramón después aclara que una cuestión es que él vota en contra del apartamiento. Eso no significa que de pronto él pueda tener diferencias de pronto con otorgarle mayores atribuciones eventualmente a Santiago Cafiero como jefe de gabinete. ¿Usted qué cree? ¿Que si hay una sesión especial, los otros opositores, digo, no solo Cambiemos, sino la gente de Buca y la gente de Ramón, podría acompañar a Cambiemos, le parece o no? ¿Cómo lo ve por dentro eso? Mire, vamos a la esencia de la cuestión. Hoy lo que ese DNU establece es la facultad de reasignar partidas en cuanto a la pandemia. Entonces, en esto no hay ningún riesgo para la democracia argentina, no hay ningún menoscabo para lo que es la tarea del Congreso Nacional. Repasemos, ustedes lo saben, pero por ahí no lo tiene muy claro la audiencia. El tema de los decretos de necesidad y urgencia están previstos en la Constitución y una vez dictados, sacando las materias que explícitamente la Constitución le asigna, los decretos tienen validez inmediatamente después de dictados. Y solamente pierden su validez si lo rechazan las dos cámaras
de Congreso de la Nación. Claramente el Ejecutivo manifestó lo que es su voluntad, claramente en la comisión bicameral se van ratificando los DNU, la mayoría por consenso. Seguramente el Senado va a ratificar este DNU, así que por más que pida una sesión especial, recontra especial, más allá de la puesta en escena, claramente no tiene ninguna chance de derogar este decreto. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería hacerle dos consultas. La primera es saber si usted también considera que es necesario que venga al Congreso de la Nación el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Y la segunda tiene que ver con algunas críticas también que surgen desde la oposición respecto a lo que es la modificación del régimen jubilatorio. Vamos por partes. El jefe de gabinete tiene que acudir al Congreso, yo estoy convencido de que debe hacerlo, pero más allá de mi convicción es lo que establece la Constitución Nacional. El jefe de gabinete, a lo largo de las últimas semanas, ha instruido, junto al presidente de la Nación, para que todos los ministros acudan al Congreso. De hecho, creo que van 15 ministros que fueron, informaron, rindieron cuentas, respondieron preguntas y demás, además de 5 secretarios de Estado. Así que, como tiene que ir alternativamente una Cámara o a la otra, y las cámaras de Congreso no estaban funcionando en el Pleno, recién la semana pasada sesionamos ambas cámaras y esta semana lo hicimos nuevamente, entiendo que la semana que viene va al Senado y en el mes siguiente, en junio, va a venir a diputados. Así que tanta pretensión mediática con este tema, me parece que no hay problema, porque Santiago Cafiero está dispuesto a ir y responder todas las preguntas cumpliendo con lo que marca la Constitución. Y después, en relación al sistema previsional, nosotros hemos hecho unos aumentos importantes. El gobierno dio el 6,12% de aumento a partir del mes que viene. Si sumamos todos los aumentos, son más que la inflación para más del 80% de los jubilados nacionales en este primer semestre, considerando solamente los aumentos. Si a los aumentos dados por encima de la inflación le sumamos los bonos que se dieron de 5.000, 5.000 y 3.000 pesos, un total de 13.000 pesos, que equivalen a más de una jubilación mínima que en noviembre era de 12.000 y pico de pesos. Si le sumamos los medicamentos gratuitos, si le sumamos el congelamiento de las tarifas, si le sumamos que no le descontamos los créditos que le había dado la ANSES a los jubilados, hay una mejora de bolsillo muy notable. Ahora, diputado, si la oposición dice, denle más, nosotros vamos a decir un valor y ellos van a decir el doble. Siempre te van a decir que le demos un poco más de lo que estamos previsto darle. Diputado Mariano Espesapio lo saluda, buenas tardes. Quería hacerle dos consultas. La primera es, toda la discusión en torno al decreto, lo que está sobrevolando aquí no es la falta de presupuesto en el fondo. ¿Usted puede afirmar que en qué momento va a mandar el gobierno para su debate el presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados? La segunda pregunta es, si está todo tan claro en torno al decreto, ¿por qué la oposición actuó como actuó? ¿Cuál es su interpretación? Y la oposición actúa como actúa porque naturalmente ve que el gobierno tiene un consenso importante. Nosotros sacamos en las elecciones de octubre el 47% y ve que la popularidad del presidente crece al 50, al 60, al 70%. Bueno, eso es volátil, ¿no? Pero está marcando una consolidación muy fuerte de la figura del presidente y del gobierno. Entonces, de alguna manera tienen que tratar de representar a ese porcentaje que los votó a ellos, que se le va desgranando poco a poco, porque el gobierno tiene un apoyo importante. ¿Y la primera parte que me preguntabas? Era sobre el tema de fondo, que es el presupuesto 2020, que trascendió que el ministro de Economía lo empezó a armar, pero que todavía no hay novedades aquí en el Congreso. Por eso, pero a ver si nos entendemos. Nosotros en diciembre, al asumir, declaramos la emergencia. 9 emergencias: económica, financiera, sanitaria, social, alimentaria. ¿Y por qué declaramos 9 emergencias?
y porque el gobierno anterior había dejado una situación de caída de la actividad económica, de aumento de la desocupación, de aumento de la pobreza, y a todo eso le agregamos un componente decisivo que fue el endeudamiento. 313.000 millones de dólares de endeudamiento, de los cuales 200.000 millones vencen dentro del actual periodo de gobierno. Entonces, hablamos con el presidente la semana antes de asumir, ¿se acuerdan que fue al Congreso? Cuando estábamos en la previa al recambio. Y nos dijo, no podemos hacer un presupuesto dibujado. Para dibujo está el que presentó Macri en el mes de septiembre. Nosotros tenemos que renegociar la deuda. Y fíjense que teníamos previsto cerrar el proceso por marzo, y estamos a mayo, con esta negociación difícil que lleva adelante la Argentina. Ahora se han prorrogado unos días, pero estamos cerca de un acuerdo. Así que recién podemos discutir el presupuesto nacional a partir de que tengamos un arreglo de la deuda, que ojalá que se produzca en el mes de junio. ¿Cómo Y le va? vamos a estar en condiciones de poder tratarlo. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. Sí. ¿Sabe que le quería consultar? ¿No puede haber alguna forma de negociar con la oposición, algún mecanismo de control sobre cómo se van a mover estas partidas para que quede más claro por un lado, para que quede más tranquila la oposición por otro y para que el Congreso no pierda ese rol importante dentro del control de los presupuestos? Ya que no hay presupuesto, Sí, ¿no? Presupuesto hay. ¿Sabe qué presupuesto hay? Sí, pero Es no el está el nuevo, presupuesto del digamos. 2019 Sí. que hizo Macri prorrogado. Así que ellos lo debieran conocer bastante bien, mejor que nosotros. Claro, pero Nosotros el subimos a nuevo, 5 meses. el que todavía Pero no va a ellos se mandar fueron el hace 5 gobierno. meses. Y no se sabe cuándo lo va a mandar porque hasta que se renegocie la deuda tampoco tenemos precisiones respecto a ese tema. Por eso digo, la parte que tenga que ver con los reacomodamientos de fondos. Pero, a ver, están las facultades, pero de la misma manera que están las facultades, está la publicación de todos los actos de gobierno. ¿Ustedes se acuerdan cuando se armó el ruido por las contrataciones en desarrollo social? ¿Cuándo se armó el ruido? El día que se publicó en el boletín oficial. En la mañana lo comentaron todos los medios y a la tarde el presidente de la Nación tomó todas las medidas correctivas del caso. Así que, si alguno de la oposición tiene algún problema, que lea los boletines oficiales todos los días y se va a encontrar que las primeras utilizaciones de la facultad de jefe de gabinete, ¿sabe de qué fueron? Para recortar los fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia, de la AFI actualmente, y destinarlo a las políticas sociales. Bien. O sea que, ¿qué me dirán? Que no están de acuerdo con eso. Y además, le pueden hacer, ayer el presidente de la Cámara, Massa, le dijo, señores, formulen las preguntas por escrito, háganle llegar en la previa, de acuerdo a la mecánica que la Constitución establece, el reglamento, y el jefe de gabinete le va a responder uno por uno, cada una de las decisiones administrativas que disponen las adecuaciones. Bien, Casareto, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Fue muy amable por su tiempo. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, un gran saludo. Hasta luego. Siguiendo la cronología de todo lo que iba pasando ayer en una sesión que, insisto, duró más de 6 horas, después que se rechazara por votación el tratamiento del DNU, la discusión tomó otros ejes. Vamos les voy a pedir a ustedes, porque algunos de ustedes pudieron estar ahí cerquita siguiéndolo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hacia dónde fue esa discusión? La discusión del decreto de necesidad Después que se votara. de urgencia. Pasó por las redes sociales. Pasó por Twitter, cuenta. exactamente. Bueno, se pidió una cuestión de privilegio de parte del diputado José Luis Ramón, que preside un interbloque opositor en la Cámara Baja, que se llama Unidad por el Desarrollo Federal. Bueno, pidió una cuestión de privilegio porque, claro, mientras sucedía todo esto, estaba chequeando Twitter. Claro, son muy tuiteros. Sí, claro. Y uno los ve en las bancas sentados, claro, son muchas horas también como para estar relojeando un poco. No están necesariamente chateando. Pero es impresionante como la discusión sale del recinto, entra a Twitter, a las redes sociales y después vuelve al recinto. Sí. Un recinto virtual además, ¿no? Bueno, es que de eso se trata. Se da, digamos, también Lo en Twitter, cuestionaron a una red Ramón, social. básicamente, en Cambiemos, por no acompañar esto de la salida del reglamento que permitiera volver a discutir el tema de DNU y las atribuciones de Santiago Cafiero. Y lo cuestionaron porque él en un
inicio estaba, digamos, en la sesión pasada, Claro. en la primera sesión, él fue el primero que habló de esta situación, en las Sí. cuestiones de Sí. privilegio, y cuando se pidió esta votación en la segunda sesión en el recinto, él dijo que su interbloque no iba a acompañar. Entonces, Ah, claro, o desde sea, la oposición aprovecharon esta Es situación. más, había dicho Cafiero, qué fiero. Claro. Había dicho Exactamente, lo que que había está tenido unas haciendo. palabras muy duras con Duras, Cafiero, sí, José Luis claro. Ramón, y bueno, y sucedió esta situación. Bueno, a ver, lo decían recién mis compañeros, lo compartimos. El tema es el siguiente. Desde el bloque de Unidad Federal para el Desarrollo no vamos de la nariz de ninguna decisión que tome ni otro partido político, ni otro bloque, ni otro interbloque. Lo que se estaba votando, Diputado lo que se Ritondo. estaba votando tiene que ver con que si se iba a tratar un proyecto o no. Y nosotros votamos en contra, y no que sigamos la postura que tiene el interbloque de Juntos por el Cambio. Se lo hago saber porque pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter. Yo le voy a decir que las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en todo caso dentro de este recinto. Solo decirle que me parece muy bien, que espero que esta tarde, cuando le llevemos para citar una sesión especial para tratar el tema, nos acompañe. No queremos llevarlo a narices, solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en la voz, lo que dijo por Twitter, lo que presentó en el proyecto, lo cumpla. Entonces no lo vamos a llevar a narices, pero venga con nosotros a una sesión especial, así podemos derogar el decreto de necesidad de urgencia. Estuvo divertida esa parte. Yo lo digo como espectadora, porque a mí me gustan esas cosas que suceden dentro del recinto, que le tenía un poco de miedo en estas secciones mixtas, porque desde la virtualidad no se puede reproducir la calentura que genera No. estar ahí cuerpo a cuerpo. Y además, a mí lo que más me llamó la atención fue la aparición de Jorge Sarguini, que es Sí. un hombre que yo lo conozco porque trabajó mucho en temas parlamentarios, fue ministro de Economía de Duhalde, gobernador, y es un hombre que no está tan cómodo con el tema de las redes sociales, Claro. que no está tranquilo con este tipo de uso y que manifestaba notoriamente su enojo, le dolía mucho el tema de haber metido esta cuestión, que para él era un tema parlamentario, para discutir en el recinto, que haya trascendido, en la línea de lo que también plantea Ramón. Si me vas a decir algo, decímelo en la cara, no me lo digas primero por las redes, cuando estás al lado mío y yo me entero por interpósita persona. Decímelo acá. Así que bueno, tiene que ver con, digo, me parece que hay diputados y diputadas más millennials Claro. y otros que no están tan cómodos con esta cuestión. Claro, claro. Cuarentenials ya son todos los Exacta. diputados. Vamos, Más o menos. sí, bueno, no les queda Sí, otra, tienen que ser sí, cuarentenials. Vamos a ver este momento que decía Pato, justamente para ponerlos a ustedes si se lo perdieron en autos, y en un ratito lo seguimos repasando acá en la mesa. No puedo dejar pasar que un miembro de este cuerpo tenga la reprochable actitud de escrachar a diputados. Ha escrachado a mi persona y ha escrachado a otros diputados. Hemos votado en contra el apartamiento del reglamento que ha planteado con toda legitimidad y dentro de lo que el reglamento permite, el diputado Mena. Nos ha escrachado faltando a la verdad, porque tuitero ha dicho, entre comillas, demócratas, opositores, han votado en favor del DNU. Es absolutamente falso. Hemos votado en contra del apartamiento del reglamento porque hemos entendido que no era la forma de tratar un tema, aunque en la cuestión de fondo aún pudiéramos estar de acuerdo. Yo le voy a pedir a Mariano que me interprete un poco, me reinterprete a qué estaba haciendo referencia el diputado. Hay, Melina, una cuestión política que es el ordenamiento de los bloques en el recinto. Este bloque es el bloque que está referenciado en Roberto Labaña, ex ministro de Economía, ex candidato presidencial, que está como un poco en el medio entre el oficialismo y la oposición. Entonces,
esos cruces entre Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que es este bloque, Melina, tiene que ver un poco por hacia dónde va ese bloque en el juego político del recinto. Perdóname, Mariano, un bloque que no se maneja de manera orgánica o ordenada, Jazmín, ¿no? A veces vos lo tenés algunos integrantes de ese bloque votando con el gobierno y otras veces los tenés votando contra el gobierno. Entonces tenés un bloque de 13, 14 son más o menos, y te mueven una votación y nunca es orgánica, ¿no? No. Ponen de huevos hecho, en varias canastas. Fue a veces. tratarse esto antes de ver si se podía votar directamente por bloques y no pidieron el tema del decreto nominal, fue justamente por ese tema, porque en el bloque de Balibuca, que es este interbloque, dijeron no, tenemos distintas posiciones, queremos nominal. Pero ¿a quién hacía referencia concretamente? ¿Quién era el tuitero? Estaba haciendo referencia al diputado Fernando Iglesias y también a Mario Negri, que habían disparado tweets en el medio de la sesión y estaban respondiendo con esta cuestión de privilegio. Sí. Bueno, le vamos a consultar concretamente al diputado Alejandro Rodríguez, que ya está en comunicación con nosotros, a quien quiero agradecer muchísimo por su tiempo, diputado. ¿Qué pasaba en este momento? Por un lado, tenían que estar con los celulares siguiendo la batalla campal que se estaba librando en Twitter. Por otra parte, lo que generaba esto adentro del recinto. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, le agradezco mucho. Muchas gracias. Lamento no poder ayudarla demasiado porque para mí no tiene ninguna relevancia las batallas campales que evidentemente a algunos les puede interesar en alguna red social. Ayer lo importante fue que tratamos dos temas sustantivos y probamos, usted sabe, extender la educación a distancia a menores de 18 años en un momento tan crítico y difícil para la Argentina, y también la receta electrónica, digital, y la teleasistencia médica. Pero yo no le voy a esquivar al tema que usted me plantea. Simplemente lo quiero poner en contexto porque yo no quiero contribuir a una comparsa de reflexiones acerca de peleas en Twitter. Yo no me prendo en eso. Está bien. Si tengo que hacer algo por Twitter, lo hago porque me gusta. Pero quiero ejercer mi responsabilidad. Miren, ustedes pusieron un documento, una pieza que para mí es la expresión del diputado Zarghini. Lo decían ustedes recién, un hombre con mucha trayectoria, respetado por todos los sectores políticos. Mire, desde Mario Negri hasta la exdiputada Carrió, yo he visto que se acercan a hablar con Zarghini para pedir una opinión, para escuchar sus reflexiones, y es respetado también en el feminismo, en el radicalismo, en todas las fuerzas. Y la verdad que ayer volvió a estar muy bien, porque Zarghini poniendo las cosas en su lugar. Es decir, planteó que simplemente la posición de él, que fue también la de muchos de nuestro interbloque, fue no hacer lugar a un pedido o a una moción de apartamiento del reglamento. Y ustedes creo que lo han reflejado con toda objetividad. De todas maneras, me parece que en el contexto de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados sigue siendo un tema, por suerte, un tema menor. Bien. Diputado, una consulta técnica a la cual recién nosotros aludíamos. Digo, es un bloque muy particular el de ustedes. Está Graciela Camaño, está Rodríguez. Rodríguez es un hombre además, hablamos del Topo Rodríguez, muy cercano a Roberto Labaña. Está también Balibuca, que fue candidato a gobernador. Está Zarghini, que es un hombre con historia. Digo, no hay tropa a la cual la conducen rápido y de manera conjunta. Digo, ¿siempre se va a manejar así este bloque con mucha independencia entre sus integrantes o no? ¿O se van a alinear en algún momento, Topo? Pato, mire, la verdad que la cultura política argentina está mal acostumbrada desde hace bastantes años a asociar la militancia con el verticalismo y ser soldado de tal o cual causa como un mérito. Y no hay nada, desde mi humilde punto de vista, más contradictorio con el ejercicio de la democracia que tener posiciones comunes en los temas sustantivos y respeto y tolerancia en los temas sobre los cuales debe haberlos si uno tiene ejes estratégicos en común. Nuestros ejes estratégicos en común siguen y seguirán siendo muy claros. Primero, la defensa del federalismo. En segundo lugar, la cuestión vinculada a lo que hemos representado en las últimas elecciones y en nuestra trayectoria electoral, que es que insistimos en la necesidad de que haya un espacio, el tamaño que tenga, lo dice la ciudadanía, que no se vea arrastrado por ninguno de los dos polos o de los dos extremos. En torno a eso,
por supuesto que nosotros vamos a respetar las diferencias o los matices internos, del mismo modo que en muchas ocasiones tenemos una posición muy firme. Allí, en ese interbloque, se discute todo. Tenemos un presidente, que es Eduardo Balibuca, que ejerce como un gran coordinador y jamás lo he visto ejercer ninguna acción que signifique limitar o imponer ningún tipo de opinión o posición. Diputado Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable, ha quedado clarísima su opinión y bueno, lo vamos a seguir consultando, de eso se trata estos programas que estamos haciendo. Muchas gracias, a sus órdenes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Lo mencionaba recién el diputado Rodríguez, más allá de esta cuestión que nos divierte, nos entretiene y tiene que ver con la lógica política, ¿no? Todas las cosas que transcurren adentro del recinto. Ayer hubo media sanción para 2 proyectos importantes que se venían tratando en comisiones y uno de ellos fue el carácter de excepcionalidad de la educación a distancia para todos los niveles. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por dónde empiezo? A ver. Vamos, Jami. Bueno, vamos, cuento. Se educa a Cuento distancia, breve. Bollarini. No, lo que pasó es que la Ley de Educación Nacional habla de educación a distancia y la habilita y la permite, pero solo para cuestiones muy particulares. Claro. Para alumnos, digamos, mayores a 18 años o secundarios en casos rurales, digamos, lugares en donde el presencial se hace muy difícil. Claro. Lo que hicieron con esto básicamente fue modificar un artículo para incorporar que también para situaciones de fuerza mayor como esta pandemia, básicamente se pueda brindar educación a distancia con programas, con todos, para todos los niveles, desde inicial hasta secundarios, primarios y obviamente terciarios. Lo que pasa que también hubo reclamos respecto de la posibilidad a futuro de generar conectividad para todos, ¿no? Porque esta es la verdadera brecha que existe. Digo, este es el debate que debe haber, que digamos, ahí es donde realmente tenemos que estar a la altura de las circunstancias, exigiendo o acompañando desde la legislación. Sí, también es cierto que estamos en un momento muy especial de emergencia. La ley habla de momentos de emergencia, pandemia, catástrofe, dice. Entonces, estamos hablando de 10 millones de alumnos que están en sus casas y no se están pudiendo, digamos, educar de la manera en que lo venían haciendo. Entonces, lo que hizo la Cámara de Diputados fue ponerle un marco legal a algo que ya está sucediendo. Y en buena hora, Melina, porque Totalmente. Bueno, va a haber después que discutir cómo se califica a estos alumnos, digamos, y son 10 millones en todo el país. Bueno, además me parece que lo que también establece esta modificación es que el Estado tiene que proveer de manera los recursos tecnológicos y la conectividad también, ¿no? No solo y la gratuidad de esa conectividad. Bueno, eso me parece que quedó pendiente, porque hubo un reclamo extrañamente coincidente de Cambiemos con el Frente de Izquierda, donde planteaban qué pasa con la tarifa del teléfono. Claro. Porque contaban la historia de que obviamente en miles de casas no hay una computadora y el único vínculo es el teléfono. Contaban la historia de una mamá que deja su teléfono para que los chicos se logueen con el teléfono con la maestra. Pero está gastando una fortuna esta señora en teléfono. Y preguntaban qué pasaba con las tarifas y me parece que ese tema no está saldado. No. Y además es algo que me imagino ahí tiene que entrar en juego, no sé, la Comisión de Comunicaciones. Me imagino que bueno, tienen que echar mano a otro tipo de recursos y además el gesto de los empresarios también. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Bueno, silencio. de hecho la izquierda terminó Yo milito votando en el en contra. escepticismo. Está muy bien. De hecho, el bloque de izquierda terminó votando en contra. Claro. Digamos, Por ¿no? esta cuestión. Por esta Sí. Claro, hubo solo 3 votos distintos, 2 de los diputados de Ahí lo izquierda. estamos repasando. Exactamente, y una de la diputada del PRO, Ingrid Chetter, que se abstuvo. Después una abrumadora mayoría de 248 votos positivos. Sí, a ver, lo compartimos este pedacito. Ahora en un ratito vamos a, diré, en un ratito repasamos ese momento en el Congreso. Tiene que ver con, obviamente, lo más importante, y lo vienen diciendo los diputados hasta el momento, el carácter de excepcionalidad. Muchos incluso hicieron mención que la escuela es algo que es irreemplazable para los chicos. En tal caso, esto tiene que ver con poder legislar o darle un marco desde las instituciones, algo que naturalmente está sucediendo en todos los hogares, es que indefectiblemente los chicos se tienen que educar de esta manera. Ahora sí repasamos lo que sucedía al respecto de la votación de esta media sanción que obtuvo el carácter de excepcionalidad para educarse a distancia. Me duele que se desmerezca estos debates. Acá no estamos modificando un artículo. Acá estamos planteando ir al corazón de cuestiones que hacen a la igualdad y a poner en tela de juicio
modelos que nos han oprimido, modelos de ganancias para pocos, y es una buena etapa entonces para que avanzando en estos debates podamos poner sobre la mesa quiénes en esta circunstancia deben ser más generosos. Y si no lo son por motu propio, es el Estado, somos los legisladores los que debemos poner las reglas de juego para revertir la injusticia y el dolor que provoca la desigualdad. Vero, vos estabas explicando que se unificaron proyectos. Exactamente, en realidad, Meli, se presentaron 4 proyectos y uno era el del diputado nacional José Luis Ricardo del Radicalismo, también el de Flavia Morales, Mara Weber y Alicia Fregones. Esos fueron los 4 proyectos en este sentido que se presentaron en la Comisión de Educación y se unificaron y salió, digamos, esta gran propuesta. Sí, a mí lo que me parece que está bueno para que conversemos nosotros son aquellos, digamos, menciones especiales que se fueron... Está mal dicho menciones especiales porque técnicamente significa otra cosa, pero quiero decir, esos apartados que los diputados no desaprovecharon para hacer mención, por ejemplo, esta anécdota que estás citando vos, Pato, o a la cuestión de la brecha tecnológica, la desigualdad educativa que hay tanto entre la educación privada con la pública respecto de la educación que se puede brindar en la ciudad de Buenos Aires. Hay encimamiento en los horarios. Vos tenés un hijo de 8 y uno de 10, tienen clase los 2 a la mañana. ¿Querés que te lo cuente? Claro, sí, claro. Exactamente. Es difícil de regular, pues son cosas que... Y hoy escuchaba una colega de un diario explicando que ella la verdad dice, tengo que dar clases de matemáticas y de inglés y es muy complicado para mí. Pero la verdad que no me acordaba, dice, no tengo ni idea. Se explica matemática de otra manera. Mismo los hijos de los diputados que por ahí tienen que estar conectados 6 horas de sesión utilizando internet de la casa. Ay, Dios, no solo hijos de maestros y demás. Ayer había mucho diputado y diputada acá en el recinto, había mucha gente del sur, me llamó la atención eso, Jazmín, ¿no? ¿Cuántos había en el recinto? 20 y pico había, ¿no? No, había más. 47 es el total que pueden estar presentes dentro del recinto, pero muchos se conectaron también desde despachos o desde sus casas. Ok. Sí. Bueno, le preguntamos de eso y mucho más a alguno de los autores de este proyecto que después se unificó, tal como explicaba Vero, el diputado Ricardo de la UCR de San Luis. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto de conversar sobre este tema. Igualmente. Bueno, a ver, ahora usted nos va a contar lo que le ha parecido a usted lo más sustancial de la sesión de ayer, pero me parece que es interesante, más allá de lo que se terminó aprobando, recuperar toda la problemática, ¿no? La brecha, la diferencia educativa que hay a lo largo de nuestro país, mismo dentro de las provincias, entre la educación privada y la pública, la brecha tecnológica. Sí, tal cual. Yo escuchaba la conversación de ustedes antes. Nosotros, nuestro proyecto, que afortunadamente después se unificó con otros posteriores, fue prácticamente inmediatamente con la resolución del Ministerio de digamos, suspender las clases. Porque, digamos, inmediatamente vimos que el impacto en la educación iba a ser importante y seguramente el espacio, digamos, institucional más lento para volver a la normalidad. Y ahí pusimos los ojos en los instrumentos, en las alternativas didácticas y pedagógicas que están en la ley, como la educación a distancia. Hicimos esta propuesta de remover la limitación de que los estudios a distancia no pueden llegar hoy a los niveles inicial, primario y secundario, excepto en casos muy excepcionales. Y entonces... La verdad que pensamos que iba a ser una discusión solitaria y después se sumaron otros proyectos, como bien usted dijo, de Flavia Morales, de Fregonese, de Mara Brauer, y nos permitió llegar a un consenso que no estuvo exento de tensiones, de discusiones sobre este punto, sobre la pregunta que me estás haciendo, porque uno de los puntos, por supuesto, primero era necesario darle un marco legal y operativo a las jurisdicciones, porque lo que se está haciendo con enorme esfuerzo, están todos trabajando el doble, los docentes están trabajando el doble, ¿no? Y las familias, tremendo, ¿no? Pero en un marco donde se intenta la continuidad pedagógica, pero es difícil, porque esto no se puede hacer de un día para el otro. De manera que el marco legal y operativo se resuelve. Esto le da consistencia también a lo que viene haciendo el Consejo Federal, pero
esto no es para un pasatiempo, para mantener entretenidos a los chicos, pero efectivamente lograr el desarrollo de los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no? Sin duda. Esto va a requerir un gran esfuerzo. Diputado. Y hay dos puntos claves que están mencionados. Sí. Mariano Espesabro lo saluda, buenas tardes. Escucho. Usted es un educador, ¿Qué tal, Mariano? ha sido rector de la Universidad Nacional de San Luis y estamos discutiendo en esta mesa y hay posturas distintas, ¿no? Los más pesimistas y los más optimistas respecto de la tecnología y la educación. ¿De qué lado se pone usted? Sí, no. Yo creo que la tecnología es un advenimiento inexorable, pero el Estado tiene que ser custodio de achicar las brechas. Como bien se dijo, hay enormes desigualdades. Fuera de este tema, hay una desigualdad estructural en el acceso a los bienes públicos en la Argentina. Hay una tomografía espeluznante de las desigualdades estructurales en el acceso a los bienes públicos, y uno es el acceso al derecho a la educación. Hay un trabajo de Salvia y Piovani de hace 2 o 3 años atrás, compilado en un libro extraordinario. Para dar un dato en cuestiones educativas, por ahí no soy totalmente fehaciente porque pueden haber cambiado en este tiempo, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 60 y el 70% de los niños de 3 años están escolarizados, muy bien escolarizados de alguna forma. O sea, han ingresado al primer nivel de la educación inicial, cosa que es fundamental para el éxito educativo y en otros órdenes de la vida, del ascenso social. En otras provincias argentinas, ese porcentaje es el 7%. Esos son 2 países distintos. Eso es una desigualdad que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? Existía antes. Claro. La tecnología es tan importante que justamente dimos un debate. Y quiero señalar de manera constructiva que el oficialismo, en este caso, en la comisión, se negó a incorporar, lo discutimos, ¿no? Se negó a incorporar la palabra conectividad durante la discusión, porque nosotros queríamos 2 cosas que se dijera en esta reforma. Primero, que los docentes van a tener la apoyatura necesaria para adaptarse, pero que también íbamos a atender las necesidades tecnológicas y de conectividad para que los alumnos puedan realmente hacer uso de los estudios a distancia. Usted imagínense una familia humilde que con grandes restricciones y necesidades socioeconómicas compra un celular, hace el esfuerzo de tener un celular, pero no alcanza con eso, porque si no tiene internet, si no puede pagar los datos, entonces no puede recibir, no puede unirse a este canal que debe ser inclusivo, que es el de los estudios a distancia, aún en la emergencia. Entonces, ahí hay un cuello de botella muy importante que hay que solucionar. En comisión no lo pudimos lograr, pero sí logramos el compromiso de tratar los proyectos, que hay muchos, hay 4 o 5 proyectos para la liberación de datos. Claro. Para liberar de datos gratuitos para el fin educativo de la educación obligatoria. Qué fundamental. Pero hay que hacerlo no de una manera demagógica. Algunos dicen, bueno, a lo mejor se expropian las empresas de telefonía, porque hay que decir la verdad, en algunos lugares, en algunos pueblos, en algunos hogares llega el cable de internet, pero en otros solo llega la señal del celular, de la compañía telefónica. De manera que es un tema complejo pero solucionable, creo que con madurez política. Ahora, cuando llegamos al recinto, por supuesto nosotros, expresamos que esto lo íbamos a plantear en el recinto, y cuando llegamos al recinto se agregó en el último párrafo, si ustedes ven la ley, dice, del mismo modo deberá atenderse la provisión de los recursos tecnológicos, y se agregó, y de conectividad que promuevan la igualdad educativa en las condiciones de calidad. Esto es muy importante, aunque porque Diputado, ya se expresa que hay una necesidad que debe salvar. Le quiero hacer una pequeñísimo comentario de consulta que me da curiosidad. Cuando se habla de poder equipar para poder dar respuesta a esta situación que estamos viviendo, ¿se habla tanto para los docentes como para los alumnos? Y sí, por supuesto, porque si no el docente tendría que... toda la era digital y el advenimiento digital, ya sea en la emergencia o en el futuro, que lo discutamos como un recurso complementario de la educación presencial, debe incorporar a todos los actores del sistema y al docente, incluso las condiciones laborales. Me parece que se abre un capítulo muy rico. Son las condiciones laborales
en el ámbito digital. Porque voy a dar un ejemplo. Yo soy docente y además vivo en una casa donde mi esposa es docente, mi hijo... Sí. Y usted millennial, discúlpeme, el atrevimiento particularmente no es. Entonces, en este sentido hay que capacitarse nuevamente, ¿no? Claro. Hay que echar mano a otros recursos, Claro, sin no duda. En mi caso, como por mi profesión de investigación, uso la computadora hace decenas de años, pero el común de los padres no están adaptados o no tienen los recursos. Pero a mí me parece, primero, sin ninguna duda, si no cuidamos el acceso a los recursos tecnológicos, a la conectividad, el acceso efectivo, que hay mucho esfuerzo hecho, pero realmente hay números que son espeluznantes y los voy a dar, realmente esto puede ser un mecanismo, la educación virtual puede ser un mecanismo de exclusión aún peor. Lo digo de una forma optimista, porque creo que tenemos recursos en el Estado, además tenemos una gran tradición en educación a distancia. Cuando no existía el celular aquí, el smartphone, quiero decir que en todas las universidades argentinas hay una tradición, hay un capital acumulado intelectual, pedagógico, enorme, de hace más de 30 o 40 años. Todo eso está ahí dormido, pero puesto en juego para la inclusión educativa en forma que se sume a todos los valores que ya tiene nuestra escuela pública, con la presencialidad que es insustituible, pero sí complementable. Bien, le agradezco muchísimo, fue sumamente interesante conversar con usted. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias y fuerte abrazo. Y hasta otro momento, porque de esto se trata, de TV. Gracias, bueno, me parece que dejó un montón de cuestiones importantes para valorar, independientemente de lo que se ha aprobado de aquí un futuro. El tema del equipamiento, no lo mencionó, pero del plan Conectar Igualdad. Y fue muy precavido sobre un tema que nos preocupa a todos. Viste que no dijo nada de cuándo se vuelve a la escuela presencial, ¿no? No, bueno, los epidemiólogos Yo le quería preguntar, porque como último. decía Mariano, él fue rector de la Universidad Nacional de San Luis, un hombre que conoce todo el mundo universitario. Y no hay ninguna pista sobre el regreso presencial, ni a la universidad, ni a las escuelas secundarias o primarias, nada. Le consultaba un epidemiólogo sobre ese tema, pero no me quedaba particularmente claro cuál era la razón por la cual estaban tan ocupados en insistir con esto de los chicos. Si bien ya la Organización Mundial de la Salud demostró que no son los vectores de contagio principal de la enfermedad, sin embargo, sí contagian. Y además están muchos al cuidado de abuelos. Entonces, esto es lo que pone en peligro que rápidamente retomen su escolaridad, por lo menos en las instituciones. Y además todo el movimiento que se genera en torno a los chicos yendo a la escuela. Y sí. El transporte, los padres moviéndose, digamos, ese es el tema más de fondo. También que los chicos en sí. Pone más gente en los transportes públicos, claro. Y que además los chicos son cuidados por adultos. En los colegios también, digamos, ¿no? Por supuesto, Pero claro. vos con los chicos en casa muy feliz. Yo salgo con los chicos, no, eso ni hablar, pero sí, digamos, es cierto y uno puede percibir, por ejemplo, las docentes más jóvenes, uno dice, bueno, deben estar más cancheras con esto de la tecnología, pero eso no significa necesariamente que tengan la capacitación puesta al servicio de lo que significa enseñar a través de la virtualidad, porque es distinto, no es un reservorio donde vos colocás ahí contenido académico y ya está. Y los chicos no sé si se acostumbran a esto de que a las 9 de la mañana tengo clase virtual. ¿Cumplen los chicos con eso? ¿Se acostumbran o no? Debe ser raro, ¿no? Hay nenes muy chiquititos que están compartiendo conversaciones de Zoom con sus compañeritos y no sé si tienen la noción realmente de lo que están haciendo institucionalmente o educativamente. Se vuelven a meter muy raro. Nicolás Trota, el ministro de Educación, Meri, decía, al menos en el último informe que brindó en el Senado de la Nación, se especulaba con que de alguna forma las clases presenciales podrían llegar a ser en septiembre, que se iba a evaluar la situación de julio, de respetar el calendario que quedó, digamos, totalmente atrasado. No, pero igual se va a respetar las vacaciones invernal, exactamente, que se van a respetar las vacaciones de invierno y que tal vez para septiembre podría haber un regreso, pero bueno, básicamente también hay toda una cuestión en ese sentido que se debate en el Consejo Federal de Educación. Es muy interesante también lo que sucede porque se consulta a todos los ministros de Educación de las provincias para ver también cómo está funcionando este tema en sus territorios. Y bueno, hasta se especuló de alguna forma que el gran problema en realidad son los chicos que están en el último año
¿no? Los que tienen que terminar Sí. el último año del nivel de lo que es la secundaria y pasar a la facultad, ¿no? Europa va a España e Italia van a aprovechar el verano, básicamente, Claro, para nosotros no no. comenzar las clases, Sí. efectivamente. Hay un montón de temas importantes y por eso estamos en contacto con la diputada Macha de Frente de Todos, que ya está en contacto con nosotros. Diputada, gracias por recibirnos, por atendernos. Le queremos consultar sobre estas cuestiones. No sé si tuvo la posibilidad de seguir unos minutitos antes de darle las buenas tardes, lo que estábamos conversando aquí. Quería saber su opinión. Bueno, sí, escuché algunas de las cuestiones que venían hablando de lo que significa esta etapa y la educación y poder sostener la educación formal a partir de las distintas plataformas y herramientas que hoy nos permite la tecnología. También, por un lado, instrumentalmente poder hacerlo, pero también tener en cuenta que el formato implica otro tipo de relacionamiento, no solamente entre los maestros, maestras, docentes y estudiantes, sino también al interior de las familias, ¿no? Porque hay mucha de esa responsabilidad y el seguimiento del día a día que queda en manos de madres y de padres, ¿no? Es como un momento en ese punto bien diferente pero que es así, estamos en todos los aspectos de nuestras vidas, transformando todo el tiempo las rutinas conocidas, porque son también las condiciones que impone la cuarentena, y la pandemia y la cuarentena, las dos cosas. Y sin aviso, porque frente a otras situaciones uno pudo haber previsto esta situación. Por ejemplo, en los niveles superiores, la cuestión de la educación a distancia es algo que se viene ensayando, que tiene muy buena experiencia, pero esto no nos dio tiempo. Esto fue de repente. Entonces, por un lado, se pudo disponer o echar mano los recursos que ya había, no se generaron nuevos para este fin. Y aquí está el desafío también para ustedes, los diputados. Sí. Nosotros somos un país que además de su extensión es muy heterogéneo. Claro. Entonces, ahí aparece también la situación de cada provincia, de cada municipio, qué posibilidades tiene, hasta dónde había avanzado con todo el tema vinculado a la conectividad. Ayer se discutió mucho el tema de conectividad en el recinto y con todos los diputados y diputadas que estaban también de modo remoto y telemático. Pero yo creo que ahí también es importante tener en cuenta esto, cómo generamos, cómo damos la discusión sobre la conectividad para que sea también una herramienta igualitaria para toda la población, sin que signifique la posibilidad del negocio de un sector, ¿no? Cuando eso queda muy asociado a las telefónicas, es como para avanzar, trabajarlo, pero tener esa mirada también, ¿no? Sí. Que siempre, como que tenemos también en la Argentina, lamentablemente, una experiencia de lo que significa cuando la educación y la salud se transforman en mercancías. Y ahora tenemos también experiencia con Alberto, Diputada. que tuvimos antes. No, sí. Me da pena interrumpirla porque es un tema que nos interesa a todos, pero lamentablemente la tecnología también, cuando funciona más o menos mal, como este caso, no nos permite tener medio como que se traba. Entonces, es una pena porque son temas interesantes, pero uno pierde algunos conceptos. No sé si quiere intentar cerrar la idea en la que estaba, así no queda con la palabra atravesada, y después, lamentablemente, por culpa de la tecnología, la vamos a citar en otro momento donde la conversación sea más fluida. Sí. No, básicamente me parecía importante destacar la necesidad y la decisión que hemos tomado como argentinas y argentinas de ubicar a la salud y la educación como derechos, y que eso como derechos que incluyen el financiamiento del Estado, ¿no? Esa precaución, digamos, poner en palabras eso, nada más. No, y ahí esa parte justo se escuchó. ¿Ves? La ley de Murphy, o sea, cuando uno le dice se escucha re mal, y ahí se escuchó perfecto. Bueno, pero quedó claro y le agradezco mucho. Gracias por la paciencia también de comunicarnos así a través de la virtualidad. Gracias, No hay problema, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en DTV. Hay muchos temas más para seguir tratando porque en la sesión de ayer quedaron todavía más cositas, más perlitas que mis compañeros en un ratito nada más, al regreso de la pausa, les cuentan.
voces. Diputados Argentina. Sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Esta parte se las debemos, todo lo que hablamos en el corte. Ahí me enteré quién se enojó, que en un momento se cortó. Bueno, en un ratito todo eso no te lo vas a perder vos tampoco, te lo vamos a contar. Está Maga Arens también dando vueltas por los pasillos del Congreso con una nota muy interesante. Maga, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Melina, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos en el despacho del diputado chubutense Ignacio Torres. Me dice un blanco. Bueno, y estábamos conversando precisamente sobre el tema de salud, ¿no? Sobre la media sanción de la receta digital. Y un tema que nos interesa es cómo este proyecto garantiza que pueda llegar a todas las personas, que no haga un recorte con aquellas personas que son analfabetas digitalmente o que no tienen un acceso a la tecnología. Sí, bueno, a ver, es un punto clave, ¿no? Si bien estamos hablando de una medida que es excepcional, la capacitación tiene que ser tanto para los prestadores de la salud como para también los pacientes. PAMI había avanzado mucho en este sentido con el esquema de receta electrónica y digitalizar todo el sistema burocrático interno de la salud, que es bastante burocrático también, con lo cual hay una praxis ya en el sistema de salud argentino en ese sentido. Un problema gravísimo que tenemos, sobre todo en el interior profundo de nuestro país, es la conectividad. En esos lugares donde hay médicos rurales, donde hay hospitales, por ejemplo en mi provincia hay hospitales subzonales que no tienen internet, o sea, no tienen ni siquiera 3G, de manera que como es excepcional, abarca a muchísima población, pero no llega necesariamente a todas las poblaciones. Diputado, Esas son ¿cómo le va? limitaciones técnicas. Jazmín Bugliarini lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Aprovecho a preguntarle, el tema de las recetas que también se extendió el plazo por el que duran, ¿se puede, una vez que pase la pandemia, seguir con el tema de las recetas digitales que a veces son mucho más prácticas para todos? Digo, ¿se puede extender por más plazo, por más tiempo, o va a ser solo por la pandemia? A ver, yo creo que si bien estamos, insisto, en el marco de un contexto que es excepcional por la pandemia, no está mal ayornarse y de hecho yo estoy a favor de la implementación de las nuevas tecnologías, pero como estoy a favor de la implementación de las nuevas tecnologías, también creo que tenemos que llegar a toda la población. Por eso el mismo hincapié que hacemos en la necesidad de ayornarnos, lo tenemos que hacer en la necesidad de corregir asimetrías muy importantes que tenemos en la República Argentina hace décadas. Si queremos, por ejemplo, que tanto, estamos hablando de receta online, pero no dista mucho también de la cuestión de la educación. Estamos hablando de cómo educar a los chicos de manera virtual en esos pueblos donde no hay conectividad, que son pueblos que están aislados y que la verdad es un tema, creo que es una deuda pendiente para poder tratar de manera inmediata, ¿no? Que no haya distintas condiciones académicas
ni asimetrías de una provincia a otra y mucho menos de un pueblo a otro, ¿no? Sí, y, perdón, y solamente para opinar al respecto, me parece que como en el caso de la educación, en el caso de la medicina y tantos otros, nada reemplaza el contacto cara a cara del médico con el paciente. Me parece que eso también ha quedado sumamente claro. En tal caso estamos hablando de mecanismos que acompañan este proceso y los cambios que de aquí en más la sociedad va a tener que enfrentar. Pero ahora sí, Pato. No, diputado, le planteo esto porque quien ayer presentaba en el recinto una situación particular similar a la suya, esto era el diputado Ramón, él no hablaba de zonas del sur como usted sin internet, él hablaba de zonas del oeste mendocino, pero el problema es el mismo. Claro. Y lo que planteaba Ramón era que existiese, que convivieran la receta digital con la vieja receta hecha a mano en un lapso de 10 años. ¿Eso finalmente cómo quedó? ¿Desaparece la receta escrita o van a convivir un tiempo ambos sistemas? No, los sistemas van a convivir. De hecho, es lógico y está bien que así sea. Y en la medida que pase el tiempo hay procesos que se dan naturalmente. Yo creo que el mundo va hacia la digitalización de absolutamente todo. La receta no deja de ser también un trámite en papel que tranquilamente podría digitalizarse. En este momento, sobre todo quienes tienen tratamientos crónicos, es una necesidad imperiosa avanzar en este sentido, pero a futuro, además de servir, es necesario que se haga de manera complementaria a la receta tradicional. Lo mismo pasa con todo, incluso traspolado también a la propia sesión. El hecho de que hoy estemos sesionando de manera mixta o que estemos sesionando de manera remota, utilizando nuevas tecnologías, es un principio para que a futuro lo que hoy es excepcional pueda ser la regla también y que un diputado que no pueda estar presente pueda votar de la misma manera virtual o remota, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Diputado, hay que convivir hasta tanto se avance algo más seguro, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, soy Verónica Benaim. Le quería consultar porque además de lo que es la receta médica virtual, ayer se aprobó, se sancionó desde la Cámara Baja lo que es la telemedicina y hubo críticas respecto a esa situación de que de alguna forma escondía una precarización laboral o una flexibilización. ¿Qué piensa respecto a esto? Mira, yo coincido con una premisa que hicieron recién ahí desde el estudio, que tiene que ver con que nada reemplaza la atención presencial. De hecho, nuestros médicos están entrenados para diagnosticar de manera presencial. Eso es clave. Lo que hace a la precarización laboral va a depender de los distintos acuerdos salariales y de los distintos nomencladores de las obras sociales y demás, que excede a la metodología de trabajo. Como metodología de trabajo, yo creo que siempre es prioritario la atención presencial, estando tanto el médico como los pacientes. Obviamente van a haber muchas cosas que pulir y muchas cosas que legislar de acá a futuro, en la medida que se vayan modificando estas cuestiones. Yo creo que la pandemia va a ser bisagra en muchas relaciones laborales de distintos rubros, en muchas metodologías de trabajo también, y ahí el Congreso tiene que actuar rápido, de manera ágil, para anticiparse, como en este caso, pero también para ir corrigiendo en la medida que pasa el tiempo un montón de cuestiones que innegablemente van a llegar, ¿no? Maga, ¿tenés alguna pregunta vos también para el diputado? Sí, Meli, quería cerrar con, bueno, los cruces que se conocieron en Twitter después de la votación que hizo el diputado José Luis Ramón por el DNU que habilita al jefe de gabinete en sus nuevas facultades y el enojo por parte de los miembros del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve usted, con qué ojos, me mata decirle usted, Meli, porque el diputado tiene mi edad, tiene 33, 34 años, pero es una forma formal, paréntesis, claro, pero es diputado, exactamente. ¿Con qué ojos ve toda esta polémica? ¿Y con qué ojos ve además bueno, el cambio de idea de Ramón? Mira, yo me siento parte, de hecho, no por una cuestión etaria, sino por una idea. Me parece que hay una nueva generación de dirigentes que no le tiene miedo a los acuerdos, a generar consensos, incluso a tener una agenda de trabajo que sobrevuele cualquier mezquindad política partidaria. Vender eso y por otro lado
profesar una política acomodaticia o carguista es algo completamente distinto. Yo no puedo decir una cosa y hacer algo completamente distinto, porque claramente una cosa es tener un acuerdo, una cosa es generar consenso y otra cosa muy distinta es el oportunismo de la coyuntura. Yo creo que hay cuestiones que son netamente oportunistas, cada uno sabe para qué hace política, cada uno sabe también cuál es el costo político de cada decisión, porque yo estoy convencido que hay muchos argentinos que están pendientes, y sobre todo en los distritos de cada uno de los diputados, de cuál es el accionar de cada uno de nosotros. Bien. Diputado la agenda, Torres, para mí, no tiene... Sí. No, perdón que lo Sí, interrumpa. No, perdón que lo interrumpa. Cierre, cómo no, cierre. No, yo básicamente como conclusión me parece que en este momento de pandemia amerita que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias y que discutamos lo importante por sobre proyectos tribuneros o cuestiones de negociaciones mezquinas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora estamos hablando de una realidad y de un avance tecnológico que está muy bueno realmente poder hablar de esto y avanzar, pero sin ir más lejos, por ejemplo, hoy mismo están anunciando el primer paro virtual de los docentes en mi provincia, donde no van a dar clases porque no cobran hace 2 meses. Entonces hay cuestiones estructurales que hay que trabajar independientemente de estos avances que podemos celebrar de todas formas. Seguro. Ahora sí, le agradezco muchísimo este contacto. Disculpe que lo había interrumpido antes de que usted cerrara. Maga, también muchísimas gracias a vos. Que tengas buenas tardes. Igualmente, Meli, buenas tardes a ustedes. Chao, hasta luego. Me parece que en este caso, ¿no?, el de la media sanción de lo que es la telemedicina o la receta electrónica, sí es una ley que, en caso de que prospere, llegó para quedarse, no tiene carácter de excepcionalidad. Exactamente, era un proyecto de ley que se había presentado incluso antes de la pandemia, pero que, bueno, se apuró en todo este marco porque ya se estaba, de alguna manera, algunos médicos lo estaban utilizando. Es interesante como punto positivo por ahí destacar que a veces la caligrafía de los médicos en las recetas es muy complicada. Sí. La famosa letra de médico. La famosa letra de médico. Y también por ahí tal vez esto puede llegar a regular una situación que también lamentablemente se da y que tiene que ver con la falsificación de algunos certificados, ¿no? Médicos también. Sobre estos detalles no menos importantes, le consultamos a la diputada Lampreave, que ya está en comunicación con nosotros vía Skype también. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos, por atendernos. Hola, a ver si se me escucha. Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Y yo ya la tuteo, porque también me doy cuenta que es muy joven. Así que me tomo ese atrevimiento de confianzuda nomás. Diputada, le digo porque recién lo comparábamos con el diputado Torres, que nos enteramos tiene 33, 32 años, así que nos daba un poco de escosor tratarlo de usted. Diputada, recién estábamos 37. Diciendo... Mira, ahí está. Un poquito más. Mira, Lo que pasa es que lo llevo muy bien. Absolutamente, absolutamente. Yo estaba pensando recién porque hace como unos 12 años más o menos empecé a escuchar por una serie de informes que hacía como periodista sobre la telemedicina, que era algo muy difundido ya en Europa. ¿Por qué demoran tanto las instituciones en dar respuesta y de pronto, frente a cuestiones que son tan evidentes y que evolucionan de manera lógica, por la tecnología nos cambia de manera acelerada la vida cotidiana a todos, tardamos tanto en dar respuesta desde el punto de vista de las leyes? Bueno, yo creo que de alguna manera siempre los marcos normativos o las leyes acompañan procesos sociales, vienen a institucionalizar en muchos casos situaciones sociales cuando son una demanda, cuando se viene instalando, cuando la sociedad está también empujando, a veces en forma de demanda o a veces porque se empieza a instalar una práctica que es necesaria. En este caso lo impuso una coyuntura excepcional, esta crisis por la pandemia, pero digo, me parece que todas las instituciones igual vienen avanzando en un proceso de digitalización, de empezar a utilizar las nuevas herramientas de las telecomunicaciones en distintas instancias, y bueno, esto se impuso como una urgencia porque también es eso, se viene transitando la agenda, se viene conformando en general de acuerdo a cuáles son las prioridades, y las prioridades se establecen también socialmente, ¿no? Me parece que este fue un momento que, bueno, apuró la necesidad de darle un marco institucional, un marco normativo a una práctica
sí, que se podría haber institucionalizado antes. Diputada, el tema tiene que ver con la telemedicina, pero básicamente tiene que ver con el tema de la pandemia y de la cuarentena, donde todo indica que se va a prorrogar hasta el 7 u 8 de junio. El dato es el siguiente. Ayer hubo desde varios medios una campaña para tener que irse y terminar con la cuarentena. No sé si la habrá visto, la habrá notado, pero mi pregunta es, usted como mujer del oficialismo, ¿qué mirada tiene? ¿Por qué cree que pasa esto? Que hay sectores que dicen hay que abandonar la cuarentena, raramente o extrañamente en el momento en el cual están subiendo los casos de contagio. Pero ¿cuál es su impresión sobre esta cuestión? Bueno, hay un debate, ¿no?, que se viene dando ya sí, hace Sí. digamos, unos meses, digamos, y que también interpela de alguna manera, de alguna forma, el desgaste, ¿no?, de todos los argentinos y las argentinas, que obviamente se empieza a hacer más pesado el tema de mantener las medidas de distanciamiento, mantenerse en el hogar. Entonces, esmerila sobre esa situación y que tiene que ver con este debate también que se está dando respecto de la agenda vinculada a la cuestión de la actividad productiva, de la actividad económica, sí, versus una necesidad de mantener las medidas preventivamente por una cuestión de cuidado de la vida y de la salud, que bueno, lo ha planteado el presidente en más de una ocasión, que no hay economía, no hay productividad posible, no tiene sentido, digo, es un sinsentido hablar de determinadas medidas cuando estamos poniendo en juego la salud y la vida de las personas, y como usted bien está planteando, digo, en este momento, o como vos, porque ya me dijeron que me puedo arrogar la posibilidad de tutear, porque soy joven, entonces, como bien decías, en un momento en el cual están empezando a haber más casos, digamos, de cualquier manera, me parece que también ahí se juega con es una irresponsabilidad, básicamente es una irresponsabilidad porque en Argentina hoy estamos... digamos, somos un paradigma en algún sentido, de haber mantenido o mantener precautoriamente estas medidas nos da hoy números que son, no podemos decir exitosos, porque estamos hablando de contagios y de personas muertas, pero sí estamos en una situación donde logramos frenar la curva, donde tenemos un sistema sanitario que está en condiciones de atender y que todavía tiene capacidad para atender los casos, o sea que nuestro éxito también a veces, si se trata con irresponsabilidad, y hay cierto sector que lo está haciendo de esa manera, puede a veces ser una condena, ¿no? Porque como la gente no siempre tiene la situación a la vuelta de la esquina o conoce los casos o demás, tal vez como nos viene yendo bien, esos discursos pueden prosperar, y me parece que es parte de la irresponsabilidad de cierto sector político, Diputada, y de los medios de comunicación y de los espacios y del poder económico también, hablar de esta posibilidad o esmerilar sobre el desgaste de las medidas de distanciamiento social. Diputada, Mariano Fesapre lo saluda, buenas tardes. Retomo la pregunta que le hizo... Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. La pregunta que le hizo Melina al comienzo sobre la emergencia. Una ley para la emergencia, otra ley para la emergencia. Pregunto, ¿no será que los argentinos avanzamos de emergencias? ¿Y cuál es ahora la enseñanza que usted puede ver que nos va a dejar esta pandemia? Si los argentinos estamos aprendiendo algo respecto a esta situación que es bastante complicada, diputada. Sí, me parece una pregunta muy pertinente. Creo que hoy estamos tomando medidas que tienen que ver con la contención y con la coyuntura, pero bueno, por ejemplo, lo que acabábamos de decir de cómo se nota frente a estas crisis la importancia de tener un sistema de salud público fortalecido, inclusive en las herramientas, pero digo, lo que genera las cuestiones vinculadas a la desigualdad social y a la desigualdad de acceso en la forma diferencial en la cual impacta también esta pandemia. Por ejemplo, hoy estamos viendo cómo está impactando los barrios más vulnerables en las villas porque están en una situación previa, infraestructural, muy por debajo de las condiciones, y eso hace que los casos se propaguen de manera mucho más acelerada. El tema de los adultos mayores, hay un montón de cuestiones donde, vinculado a esto de volver a poner la salud y la vida de las personas por encima de otro tipo de valores que a veces en la cotidiana se van dejando de lado. Uno está detrás de la zanahoria de la vida cotidiana, del trabajo, de sostener la economía, de determinados impactos que son importantes porque hacen a la vida, pero también empezar a poner blanco sobre negro, y me parece que hay un tema
las postergaciones estructurales o de las enseñanzas que tiene que dejar esta pandemia, que tiene que ver con las transformaciones estructurales, sobre todo en línea con nuestro proyecto político y en línea con lo que ya planteábamos antes de la pandemia, que es priorizar la situación de los sectores sociales más vulnerables y empezar a atacar este tema de la desigualdad. Diputada, muchísimas gracias por este contacto. Buen fin de semana, buenas tardes. Gracias a ustedes y muy buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Sin lugar a dudas, estos proyectos que ya obtuvieron media sanción tienen que ver con tecnologizar o dar respuestas desde lo institucional a los avances que viene llevando adelante nuestra sociedad. Para mi gusto, medio lenteja. Y sí, porque son cambios que sin lugar a dudas no estamos afuera del mapa mundi. Bueno, de eso hablaba Mariano, ¿no? Digo, a veces la emergencia te habilita estas cuestiones. Sí. Claro. Acelera muchos temas que van a quedarse, me parece. Claro, pero que también van a tener que revisarse, porque el carácter de apuro que tienen muchas de estas leyes, obviamente después necesitas de una infraestructura que tiene que respaldar estos cambios que venimos dando como sociedad, ¿no? Y no solo infraestructura, sino también, por ejemplo, pienso, los docentes, ¿no? Porque hablamos acá de los chicos, cómo se educan. Los docentes se tienen que ayornar. Obvio. Yo te diría que hace años veo que los chicos se aburren en las clases. Sí. Pero se aburren en las clases, ¿No te acordás el docente que escribió una carta tan conocido, que escribió una carta desafiando a los alumnos que usaban el teléfono celular en las clases y que se armó un debate respecto de, bueno, también cuál era la responsabilidad que les cabía a los docentes para ponerse a la altura de lo que a los chicos les empezaba a pasar respecto del entretenimiento? Pero te digo, es un fenómeno de este momento, pero yo no recuerdo ni diputados ni diputadas dando notas por Skype. No, eso no pasaba nunca. Empezó a pasar hace nada. Y además un mes. Hay algo curioso que al principio todos se mataban en la primera sesión por quiénes iban a ser los 47 que iban a estar sentados ahí. Y ahora empezaron a relajarse, como bueno, yo salgo de mi casa, salgo de mi despacho. Ya, porque en un momento era, si no estoy en el recinto, voy a desaparecer. Totalmente. Y sin embargo, se están adaptando también los diputados. A los periodistas también, porque... Pero no había, te digo una cosa, no había casi trabajo parlamentario. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, hasta que no venían y vos no los encontrabas, no había... Sí, obviamente podías hablar por teléfono, pero Skype es una novedad absoluta en materia de información parlamentaria. Sí, de hecho, antes incluso... Estaba, pero no lo usábamos. Antes de la pandemia, si usabas un Skype, estaba mal visto, porque era como precarizar de alguna forma la situación, porque era correspondiente, digamos, que a cubrir, al menos en el ámbito periodístico, vaya el movilero, el cronista con la cámara. Bueno, y ahora, por esta situación, el Skype se volvió súper necesario para poder hacer este tipo de nota, como lo destacaba Pato. Claro, sí. Lo que pasa que acá me voy a poner del lado del sindicato. Y no, por supuesto. Sí, claro, eso es que no, obviamente. Pero bueno. Este contexto. Claro, es un tema para debatir. Sí, obviamente esto, la famosa nueva normalidad, y sin lugar a dudas, pero yo creo que muchas instituciones, empezando por el colegio como institución, está en crisis. O sea, el colegio como tal, como lo conocemos hasta ahora, está en crisis. Por lo tanto, incluso si los chicos volvieran en septiembre o el año que viene o lo que fuere, ya van a ser pibes distintos. Yo digo siempre pibes, pero con mucho cariño, ¿eh? Yo me refiero así a nuestros chicos. Me parece que son pibes distintos. Entonces, también los docentes, sin lugar a dudas, están haciendo un esfuerzo terrible. Tienen que ganar más, tienen que revalorizarse también esos puestos de trabajo a partir de esa ni hablar también salud, ¿no? Claro. Los dos temas que tratamos. Porque hay una mejora salarial para el sector salud, pero no para el sector educativo, ¿no? No, claro. No, al revés, viste que, bueno, pero ahora los papás y las mamás estamos haciendo de maestros, así que nos paguen a nosotros. Bueno, no, pero el esfuerzo que hacen aún desde sus casas, y estamos hablando incluso de docentes que por ahí no tenían una computadora propia, porque están acostumbrados al pizarrón, a la cartulina, en serio. Es gente que la cuestión educativa queda como relegada en este sentido. Pero ¿no? ¿por qué? De todas maneras, algunos hasta incluso cuestionan y cuando decíamos esto, se van a tomar igual las vacaciones de invierno, decían, pero ¿cómo? Si no están trabajando. Pero la verdad es que es contradictorio también, porque queda como escondido que con la tecnología en realidad se trabaja mucho más. Y es esto que se está diciendo. Me parece que está trabajando mucho más. Desvalorizado el home office. Se habla de home office como, bueno, entonces te llaman en tu casa, no estás laburando. Es peor. Y creo que al menos los periodistas y muchos otros no tenemos horario de corte. Pero por eso todo el día conectado. No, porque además vos le preguntás alguna consulta a algún diputado y el diputado te contesta de pronto 12 de la noche. Por eso digo, más allá de que nos modernicemos, que tampoco se atropellen
derechos que hemos adquirido a lo largo de los años como laburantes. Difícil, pero bueno. Todos hacen así. No, pero que no se atropellen. No. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar la semana que viene? Porque se va a tratar un tema que está muy bueno, que es muy interesante, tiene que ver con economía del conocimiento. Bueno, economía del conocimiento está listo. Todos pensamos que iba a entrar en la sesión de esta vez, pero aparentemente quedó para una próxima sesión donde se va a sumar también otra iniciativa que va a tener que ver con la SUBE federal, como dicen, que es para que se extienda el sistema. El proyecto de economía del conocimiento, que para bajarlo, ¿a qué es economía del conocimiento? Son beneficios impositivos y fiscales para las empresas dedicadas a tecnología, que hoy también en plena pandemia están a full. De hecho, son algunas de las pocas que están contratando gente, mientras hay suspensiones, mientras hay despacho despidos. De comisión, Jazmín, miércoles o jueves, ya ¿no? hubo, por eso ya martes se consensuó, participó incluso el ministro Culfas de producción de la reunión de comisión, y consensuaron un proyecto para ya directamente aprobarlo en la próxima sesión, que estimo será la semana que viene, y se va a incluir en este tema del SUBE. ¿Va a haber y hubo elogios. Recordá que aquí un gran opositor en este tema había sido en su momento Juan Grabois, que lo leí esta semana a Juan, diciendo que hay cosas que él podría corregir, objetar, pero que el proyecto le pareció muy mejorado, efectivamente. Sí, recordemos que es un proyecto de ley que ya hubo una sanción de la ley, es una modificación a la ley que se sancionó el año pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, y que apenas asumió Alberto Fernández, dijo, la queremos mejorar. Queremos mejorar algunas cuestiones, suspendió esta ley y en ese sentido se empezó a trabajar. El proyecto de ley se envió en el periodo de sesiones extraordinarias que hubo, Meli, en el mes de febrero, y quedó para trabajarse en este tiempo. No salió como quiso Alberto en las sesiones extraordinarias, pero bueno, ahora está a punto de salir y ya, como bien explicaban los compañeros de mesa, ya tiene este dictamen, digamos, favorable para hacerlo. Es un proyecto de ley que va a generar muchos debates adentro del recinto, y por eso creo que también se dejó de lado, porque se estima que va a demorar, van a haber muchos expositores, entonces va a ser largo el tratamiento para incluir todos juntos. Sobre eso que decís vos, me parece que la pandemia ha venido a correr distintos velos, ¿no? De realidades y de situaciones que están pasando, porque la brecha educativa existía pre-pandemia. Esto lo ha venido a poner de una manera exponencial y evidente. Esta cuestión que decís vos también, el tema de la salud, la precarización de la salud, la falsificación, digamos, de los falsos médicos, etcétera, etcétera. Me parece que la pandemia lo que hizo fue catalizar todas estas cosas que ya sucedían, ¿no? Y le puso un spot de luz ahí. Digo, esto está pasando, ocúpense. Sí, Marejo Melina, lo que está pasando en la Villa de Emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es el gran foco de infección del virus COVID-19 hoy, y eso viene de años y años y años con falta de infraestructura, ¿no? Pasan gobiernos y gobiernos y la gente sigue viviendo en esas condiciones. Hoy ayer mismo tuvimos un debate interesantísimo de dos santacruceñas por el tema del agua en la Villa 31. Por ejemplo. Una radical, muy crítica, y una diputada de Caleta Olivia, defendiendo la gestión del gobierno a nivel nacional. Algunos problemas estructurales que se hacen cada vez más visibles, ¿no? Porque son problemas que no se pueden meter abajo de la alfombra. Y Meli, vos consultabas qué va a pasar también la semana que viene. Bueno, ayer en el Senado de la Nación se terminó de confirmar que va a haber una reunión de la bicameral de endeudamiento, y va a ser un tema muy importante porque se va a poner el foco en el informe que realizó el Banco Central respecto a la fuga de 86.000 millones de dólares durante los años de gobierno de Mauricio Macri. La bicameral es una comisión especial que, digamos, en este caso es permanente, pero en esta comisión participan tanto diputados como senadores, por lo que va a ser un tema fundamental, creo, de la semana que viene. Y bueno, en cuestiones políticas hay ahí también un contenido bastante importante, porque se pone el ojo, digamos, en esta fuga que al menos está informando el Banco Central en este momento. Está bien. Y van a estar mirando muchísimo todo lo que está pasando día por día en la negociación con los acreedores. Claro, hoy fue un día clave. Sí, hoy fue un día muy importante. Siguen hablando la semana que viene, pero digo, hoy se planteaba el tema del presupuesto, lo planteaba Mariano. Claro. Y la verdad que el gobierno lo dijo siempre. Si yo no sé lo que tengo que pagar, no puedo empezar a discutir cuál va a ser el presupuesto que tengo, porque es un tema fundamental. Así que me parece que esa cuestión, donde ayer te decían que estaban un poco más cerca de algún acuerdo, te decían, ¿no? Sí, el gobierno estiró el plazo, digamos, para una eventual negociación con los bonistas durante 10 días más. Hoy era el deadline, digamos, el día 22. Da la impresión de que el gobierno tiene la voluntad de acordar, pero hay
posiciones muy duras entre los fondos de inversión también, ¿no? Sin dudas. Temas que absolutamente afectan a nuestra vida cotidiana, aunque a veces uno no le puede poner un nombre tan elevado como economía del conocimiento, pero tiene que ver con las cosas que nos pasan y que nos atraviesan la vida Lo militó cotidiana. mucho, ¿te acordás que estábamos acá? Lo militó mucho Culfas a ese proyecto, que es el ministro de Sí, Producción, porque lo dijo, mencionaron es las una chicas. posibilidad, dice que, de generar trabajo sin tanta inversión, decía Culfas, ¿no? Sí, lógico. Y hoy las aplicaciones son Claro. todo. Totalmente. Un placer que me hayan acompañado esta tarde. Aprendí un montón. Espero ustedes también que no se hayan perdido detalle de todo lo que sucedió en el Congreso de la Nación. Nos reencontramos la semana que viene. Buen fin de semana, que descansen y cuídense.